Hola, mucho gusto. Nosotros somos el equipo 1 de la materia de TICS. Estamos en YouTube como los TICS y hoy vamos a hablar sobre la e-salud. Esta va a ser una lluvia de ideas, cada uno va a tener una profesión distinta de acuerdo a los subtemas y vamos a tratar de decir tanto la información que tenemos como nuestros puntos de vista. Yo soy Rebeca Ramírez Sánchez. Yo soy Nave Montserrat Campos Torres. Yo soy Alondra Ivette Caro Aguilar. Yo soy Laura Hernández Bautista. Yo soy Josué León Cortés. Yo soy Alexis Samuel Antunes García. Ok, y ahora ya con esto vamos a empezar. Primeramente queremos hacer una pequeña introducción de qué es la e-salud. Según la OMS, la e-salud es el uso de las TICs a modo de herramienta empleada en el entorno sanitario a manera de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Las diferentes terminaciones de la e-salud a continuación. Tenemos en las diferentes terminaciones de la e-salud, tenemos 11 que son efficiency, que se puede traducir al español como eficiencia, enhancing quality, que puede ser como la calidad de interconectar diferentes puntos, empowerment, que puede ser empoderamiento, enabling, que puede ser como habilitación de estos mismos, education, educación, evidence-based, que es basado en evidencia, que tenemos que tener un sello detrás que nos diga que es real. Extending, que poco a poco se va extendiendo, no solo en una localidad, sino por todo el mundo. Encouragement, que es como, se podría llegar a traducir como tomar coraje, pero sería más que nada como darle voz a lo que es la realidad. EFIS, que pues, sinceramente no tiene una traducción como tal tan basada, pero no, EFIS no. Esto se va a hablar más adelante para dar bien el contexto de lo que realmente es. Equity, que sería como que equidad, y Electronic, que pues en sí es en lo que se basa esto de la e-salud, de la salud electrónica. Muy bien. Vamos a empezar a hablar sobre los antecedentes históricos y globales tanto en México como en el mundo. Para esto tenemos al licenciado León, que es parte de la Agenda Global, que nos va a platicar sobre ello de forma resumida. Los antecedentes en México podremos tener de los más importantes, uno que fue en 1986, que fue que se implementó por primera vez la teleenseñanza en México, que esto nos ayudó a por fin poder tener educación en lugares donde normalmente no llegaría. En 1995, el ISSSTE inició su programa de telemedicina, que fue donde empezó a ayudar a las personas que viven en zonas muy alejadas y que terminan siendo zonas de riesgo. El programa de educación, salud y alimentación Progresa salió en 1997, que también fue inspirado a base del programa de ISSSTE de 1995. Tenemos también el programa nacional de telesalud que salió en el 2001, en el cual está no solo el ISSSTE sino también el IMSS, porque justamente en el 2001 fue cuando se inició el IMSS. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta aquí? Quiero saber si aquí fue cuando se empezaron a hacer los registros electrónicos clínicos. Los registros electrónicos clínicos empezaron a hacer más adelante, si no me equivoco, empezaron alrededor del 2005, ya que hubieron muchas pérdidas de información, dado que varios de los registros que pasan de antes de 1950 fueron perdidos, no solo en Guerrero, que es donde nos estamos situando ahora mismo, sino en todo México hubieron una gran pérdida de datos y de información personal de diferentes pacientes que nacieron antes de 1950. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Podemos seguir con la Red Nacional de Telemedicina en 2005, que esto empezó a implementarse en todo México, ayudando así a que no solo fueran pocas ciudades o las ciudades metropolitanas, por decirlo de algún modo, las que lo tuvieran, sino que se fue implementando en todo México. En 2007 a 2012 salió PRONASA, que fue un programa de salud público para todo México. Y en el 2011 el Departamento de Urgencias Psiquiátricas abrió sus puertas al público. En 2012 se inició el programa de seguridad social y de 2013 a 2018
la estrategia digital nacional fue implementada para así poder ayudarnos a tener una mayor salud con mayor frecuencia digitalmente. Yo quiero hacer una observación. Bueno, ahorita que se tocó el tema de México, la e-salud en México, me doy cuenta que a través de las clases y a través del el tipo de información que hemos obtenido, en México, a pesar de que tiene años esto, que entró la e-salud dentro, no es tan utilizada. O sea, sí, pero no ha evolucionado tal vez de la manera que debe de haber evolucionado. O para el tiempo que llevamos, no ha evolucionado de la forma correcta. El 46% aproximadamente de la población mexicana, que serían 3 millones, me parece, de personas, utilizan este tipo de información como prevención para tener información sobre el tipo de enfermedad que podrían tener o actualizarse, vaya, sobre su posible diagnóstico o tratamiento que ha sido recetado. Entonces, sí es un poco para ponernos a pensar el que México sigue un poco atrasado en este aspecto de la e-salud. Pues eso tiene una respuesta simple pero triste, ya que no en todos lados se promociona el uso de las tecnologías para esto, dado que sabemos que hay información falsa circulando por internet. Entonces hay muchas personas que siguen creyendo que todo lo que está ahí puede llegar a ser falso o creerse todo lo falso pensando que es verdad. Entonces esto es un pro y una contra de la e-salud, que tanto podemos encontrar información verídica como información falsa. Entonces muchos ya no saben en qué creer y hay muchas veces que creen en algo y resulta ser todo lo contrario. Entonces esto le quita esa buena imagen que tiene, y aparte hay zonas donde pues no llega el internet, no llega la televisión, no llega el teléfono incluso. Entonces ahí en esas zonas no se puede promocionar de manera correcta el investigar sobre todo esto en internet o incluso por teléfono. Hay lugares donde la telesalud no se maneja de manera correcta. Y creo que aquí es importante entonces recalcar las ventajas y desventajas que nos traería la e-salud en la actualidad y en el ambiente de la salud. Un momento, yo aquí quiero como defender un poco el punto de la e-salud, diciendo cuál es el propósito y para dar una diferencia un poco de lo que no es la e-salud, ¿ok? Entonces, el propósito de la e-salud es contribuir al desarrollo sostenible de los sistemas de salud, que esto va proponiendo beneficios en la innovación, la economía y la sociosanitaria. Entonces, su importancia va en la idea de que podemos prevenir enfermedades, ayudar a controlar y a monitorear a los pacientes, a reducir costos de cierta manera, por lo mismo para no tener visitas constantes y que uno mismo pueda cuidar de su salud y que cada medicamento o tratamiento se adapte al paciente. Entonces, quiero decirles algunas aplicaciones o productos y servicios que tenga la e-salud como para cambiar un poco la idea de esto, que sería la telemedicina, las apps de fitness o que son de cuidado de la presión, respiración, pasos, etcétera, las tecnologías vestibles, la realidad aumentada y la historia clínica electrónica, que es el punto que pregunté hace rato que quería saber, la verdad. O sea, yo sabía del tema, pero me faltaba ese punto. Entonces, para aclararles lo que no es la e-salud, ya que se puede confundir que cualquier cosa que tenga salud sea en salud, pero para nada es así. Entonces, Incluso tecnología. sí. Entonces, las cosas que no son de salud, por ejemplo, son los blogs, los artículos que no son verificados, los sitios informales que sean como Yahoo, Reddit, donde son personas públicas, cualquiera opina lo que sea. Entonces, puedes decir lo que sea aún sin ser médico y sin saber nada del tema. Entonces, por esa razón, se puede llegar a confundir porque estén hablando de algún tema médico. E incluso las wikis que cualquiera puede modificarlas. Es accesible para modificar. Entonces, la e-salud se puede emplear en el entorno sanitario en manera de prevenir, diagnosticar y tener tratamientos de seguimiento. Entonces, quiero preguntarles a alguno de ustedes si sabe cuáles son como las diferentes materias de la salud digital. Tenemos un leve entendimiento a base de lo que es, pero preferimos que nos lo expliques para tener una mayor conciencia al respecto de esto, así evitar desinformar o de tener una idea errónea y pensar que es la correcta. Ok, a ver, voy a empezar.
primeramente es el uso de las plataformas digitales. Esto nos puede servir como apoyo para tomar decisiones clínicas. Los servicios basados en la nube, que se refiere, por ejemplo, a lo del Big Data, su infraestructura robusta. Las apps móviles y el Internet, como mencioné, que puede ser el automonitoreo, que son los smartwatch, o los mismos teléfonos que ya tienen de que cuántos pasos damos, de acuerdo a, no sé, nuestra huella que podemos pegar aquí para reconocimiento. El monitoreo remoto y más que nada va mucho al apego del estilo de vida. Cuáles son como tu forma de alimentación, lo que haces en el día a día, etc. Pero esto lo tocaremos más adelante. Las redes sociales y la comunidad influye demasiado tanto en las decisiones que uno toma como lo que hace con su vida. Por ejemplo, de que si tu amiga te dice que eso te hizo bajar de peso, tú vas y lo tomas aunque no sepas si es verídico o no, porque tal vez ella lo vio en internet. Entonces, se vincula mucho con pacientes, comunidades y hasta familia. Yo, retomando el tema otra vez, quiero que por favor alguno de ustedes me pueda explicar cuáles son las ventajas y desventajas y la diferencia, para diferenciar un poco más de la e-salud y la telemedicina. Bueno, yo te lo puedo explicar. También retomando un poco acerca de lo que dijiste de cómo hay información falsa en Internet, también hay que tomar en cuenta la cultura de las personas, sus creencias, cómo es que fueron crecidos ellos, cómo es que ellos, pues su conocimiento. También hay que tomar en cuenta que hay una falta de educación acerca de las personas y de la población. Retomando en cuenta también que hay muchas como formas de confundir la salud con la telemedicina, en la cual nos dice que la telemedicina es más como asesoría médica y como diagnóstico. En la salud no se da como tal un diagnóstico, se da más como la prevención. Como decía hace rato, el ejemplo de una campaña que decía Chécate, mídete y muévete, en la cual en esta se daba acerca de a la población para que pudieran tomar un buen hábito, unos buenos hábitos y también para que pudieran comer mejor. Se da como está el plato del buen comer, la jarra del buen beber. Hay muchas formas y aplicaciones en las cuales nosotros podríamos tomarlos en cuenta y la población también debería de tomarlo, en la cual, pues, como sabemos, México es uno de los países con mayor obesidad en este mundo. Y sobre todo también se da mucho en los niños por la falta de educación de los padres acerca de cómo dar un buen desayuno a sus hijos. Hay muchas personas que no saben qué es lo que debe de llevar un desayuno en un niño, qué es lo que debe de comer. También se nos recomienda a veces el que no puedan, en la cena no puedan comer mucho, sino que sea de una manera moderada. Claro, y así como lo tocas, hemos hablado acerca de cómo acerca de cómo al sector salud, cómo le beneficia la e-salud al sector salud en general, o sea, al primer nivel de atención y segundo nivel de atención. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado igual en distintas clases y a lo largo del tema, al sector salud le conviene prácticamente tener pacientes sanos. Sí, porque es reducción de costos, como lo hemos visto en beneficios y desventajas. O sea, es reducción de costos y pues les conviene tener pacientes sanos y no gastar tanto en tratamientos, tal vez de enfermedades crónicas, como dice Laura, que son como pacientes diabéticos, que es lo que hay aquí en México. Pero también aquí podemos incluir las desventajas que pueden llegar a ser no solo la información errónea, sino que también en muchos sitios se puede manipular esa información. Hay sitios donde llega a haber información verídica que puede ser manipulada fácilmente. Podemos investigar en las páginas, por ejemplo, de los centros de salud aquí en México, en la página oficial del IMSS, del ISSSTE, y buscar información, pero normalmente no está muy completa y tenemos que empezar a buscar en otros lados la materia específica de lo que queremos investigar. Pero este problema puede llegar a afectarnos, que incluso podemos llegar a sitios donde todo el mundo piensa que es real, pero pues termina siendo información manipulable. Hay que recordar que son sitios de dominio público en su gran mayoría. Bueno, yo quiero hacerle una pregunta, ya que tenemos a una nutrióloga. Quiero hacerle una pregunta sobre qué es lo que determina el estado de salud de una persona y cómo influye con lo mismo de que estamos hablando ahorita, de la de salud. ¿Sí?
Para empezar, lo que es una determinante es una variable o condición que determina el nivel de salud de una persona y eso puede influir en el estado de la salud. Estas se clasifican en 4 grandes categorías y en las cuales podemos ver cómo puede modificar, cómo puede influir en la salud de la persona. La primera es el medio ambiente, que corresponde al 19%. En el medio ambiente tenemos que son factores externos que no los podemos modificar tan fácil, pero que también nos pueden perjudicar a la persona. Como segundo tenemos al estilo de vida, que corresponde al 43%, porque no hay muchos que tienen como un estilo de vida bueno y ese sí lo pueden modificar ellos. Pero hay veces en que las personas no se lo toman como tan en serio y sus hábitos, tanto alimenticios como otros hábitos que tienen en la vida cotidiana, pueden modificar a que su salud empeore o mejore. También tenemos a la genética, a la biología humana, como tercer lugar, y ese corresponde al 19%. No, perdón, al 27%. Y esto es porque tenemos herencia genética por parte de nuestros familiares, podría decir, y hay varias enfermedades que como tenemos predisposición a poderlas desarrollar, y no quiere decir que ya las vayamos a tener, sino que depende de nosotros mismos que se puedan desarrollar, como la diabetes. La diabetes, si tenemos una predisposición genética, se puede ir desarrollando conforme tengamos los hábitos alimenticios, conforme nos vayamos cuidando. Y hay otras enfermedades crónicas, trastornos, varios trastornos y cosas así que pueden como afectarnos. Y como cuarto lugar, como cuarto lugar tenemos al servicio de la atención médica. Ese corresponde al 11%. Aquí, como comentaba la doctora Ivette, desgraciadamente los centros médicos quieren a personas ya más sanas, en las que requiera menos costo para poder mejorar su salud, porque es preferible que mejor entren personas ya más sanas que las que están enfermas, porque las enfermas gastan más medicamentos, se gasta más en maquinaria, en cosas así, y tienen que invertir mucho más de lo que con una persona sana que podría haber. Yo siento que aquí entraría un poco lo político, en la cual las personas o el centro de salud se podría ver como querer disfrazar o aumentar sus números como de casos de personas que sanaron, como para que pudieran recibir ese reconocimiento acerca del presidente o ya sea el encargado, y para poder también así manipularlo. Pero pues eso afecta a la población, ya que las personas no están recibiendo adecuadamente una asesoría médica, no están recibiendo los medicamentos que necesitan y sobre todo no están previniendo sus enfermedades que pueden afectarles en un futuro y que pueden producir más causas de mortalidad. Muy bien. Yo quiero como hacer otra pregunta respecto a, sí, sabemos que ya se tiene todo esto y lo que sea, pero ¿qué va más el futuro para la salud? Quiero saber si va a haber más avances, obviamente, pero cuáles serán y cómo nos va a afectar o qué es lo que va a suceder en unos años. Si nos pudiera contestar usted, licenciado agente. Pues sí se tienen planes a futuro. El principal de todos ellos es mejorar la cantidad de información verídica y reducir la cantidad de información errónea que podemos encontrar en estos sitios web, que fue lo que justamente se estaba hablando hace no mucho. El problema con intentar mejorarlo antes de tiempo pueden ser los fallos que pueden haber, que también entra ahí a lo mismo de los sitios de dominio público, ya que estos sitios de dominio público en principio se hicieron como una comunidad científica, una pseudo comunidad científica, para que la gente que realmente supiera sobre estos temas pudiera introducir su información y ayudar a los demás. El problema aquí es que al ser un sitio de dominio público, se empezó a llenar de información falsa
tanto de gente que se lo inventaba como de gente que creyendo en información de otros sitios la comentaba ahí mismo. Aunado a todo esto, hay muchos sitios con información falsa, entonces debemos evitarlos. Podemos buscar en sitios con información verídica, pero a veces algunos de ellos pueden llegar a estar contaminados con la misma información falsa que vemos en otros lados. Yo quiero comentar algo como un dato, que la evolución de la capacidad analítica, la ciencia de datos impulsa mejoras, facilita la consolidación y retroalimenta la operación. A eso se le llama Learning Health System. Yo quiero hacer un comentario que, bueno, gracias a mi experiencia que tuve en los distintos problemas que se presentaron durante la pandemia, con un gran avance, gracias a la telemedicina, resultó algunos de los robots que se dedicaban a hacer un pase de vista virtual para la revisión de los pacientes. También eran como un intermediario entre nosotros los doctores y los pacientes para evitar este tipo de contacto y así reducir un poco más ese contagio. Yo pienso que para un futuro vamos a tener ese tipo de avances. Más robots, más aparatos electrónicos como lo que hemos estado hablando. Quiero hacer una pregunta aquí. Entonces, ¿te refieres a que ya los vamos a ocupar de forma cotidiana y no como fue en ese tiempo que era por necesidad? Ya va a ser un poco más accesible. Será un poco más accesible y un poco, se puede decir, más cotidiano o más común, tratando de reducir un poco los costos y que sea un poco más específico el uso de esos robots. Claro, porque al tú decir, por ejemplo, que sean un poco más accesibles, es porque este tipo no son utilizados también por el costo, ¿no? Sí, ahorita se ven un poco minimizados su uso, ya que su costo es muy grande, entonces no todas las personas tienen acceso a este robot o a estos aparatos. También su uso lleva más materiales, no solo es el aparato, sino que tienen que tener un constante mantenimiento, se tiene que tener la preparación de nosotros como doctores, tenemos que estar un poco más preparados o especializados en dichos sistemas para así darle un adecuado uso. De igual forma, aunado a mi información y justamente a esto, se está trabajando actualmente para poder utilizar o poder crear robots con mayor tecnología para ayudarnos en todo esto. Por ejemplo, actualmente se está hablando mucho del trabajo sobre la nanotecnología, que es algo que nos puede ayudar a trabajar más eficazmente y más veloz. Y si ya de por sí con los robots que tenemos actualmente para el trabajo, que tienen actualmente los doctores para trabajar, ya sea el Zeus, el Da Vinci o diferentes máquinas, tienen un riesgo muy bajo y tienen una mayor facilidad de recuperación. Entonces, estas tecnologías nuevas que están surgiendo en este nuevo avance tecnológico que es nuestro actual nosotros, que es el siglo XXI, intentando entrar hacia otros avances, nos puede ayudar en general a todo el público, no solo a los doctores ni a los pacientes. ¿Por qué? Porque no solo el ser doctor no significa que no vas a necesitar esta ayuda, porque en algún punto tú también la necesitas. Eso te ayuda no solo a reducción de costos. El problema aquí no solo es, como lo dijo el doctor Samuel, que es el mantenimiento, sino que también es el gasto de electricidad, el gasto de tecnología, el gasto de componentes, etcétera, etcétera. Retomando lo que dijo el doctor Josh, licenciado, que hablaba acerca de los recursos. Me imagino que con la pandemia hubo un gasto muy excesivo, ya sea por el pago hacia el personal de salud, porque no había y se escaseó mucho, porque había falta de tecnología, de medicamento, ya sea el compra y venta de cubrebocas, ya sea el gel, el alcohol, muchos medicamentos que también pudieron escasear.
y después de la pandemia hubo una gran inflación que actualmente nos está afectando a todos. Me imagino que también al personal de salud, en el cual nos está quitando la oportunidad de poder mejorar y dar mantenimiento a estos recursos, a estos avances, pero me imagino que con el tiempo podríamos mejorar y poder estabilizarnos. Me imagino que también la política tendrá un plan o un fondo en el cual se podría ayudar a este mantenimiento, a estas nuevas tecnologías. Sí, siguiendo con eso que estás hablando, justamente en la pandemia hubo una escasez de componentes electrónicos, en específico microchips, que nos atrasó en el avance tecnológico de la robótica, o sea, no, de la robótica en general, no solo metido en medicina, sino en todo. Hubo una escasez de todo tipo de componentes electrónicos que hizo que tuviéramos un parón y que en este momento el estar investigando sobre más tecnologías para ayudar a la medicina se hiciera mucho más caro, y también este tema del parón que se tuvo en la pandemia hizo que no se pudiera seguir investigando como tal a la misma velocidad estos temas para poder seguir mejorando estas tecnologías. Sí lleva mucho que ver en el tema político, ya que pudimos ver en diferentes países cómo el gobierno se estaba metiendo para implementar no solo tecnología, sino también implementar nuevas modalidades en el sistema de salud que se tiene en cada país. Yo quiero recalcar algo aquí, que también eso pasó porque al ser una enfermedad desconocida y nosotros más que nada como que había pasado que la investigación o el ámbito de investigación se había detenido un poco porque era como, pues ya tenemos todo resuelto, no ha pasado nada en años, no tenemos por qué investigar más. Entonces, de ahí vino como esa reducción, esa inflación de costos y todo eso debido a que era una enfermedad desconocida realmente. No estábamos preparados para nada de eso, entonces nos tomó a todos como de golpe y de sorpresa. Es que en sí no fue una enfermedad desconocida, fue una enfermedad ya conocida que evolucionó de una manera desconocida. Eso fue lo que nos causó este problema de no poder contrarrestarla a tiempo. Ok, disculpe. A mí me gustaría comentar que yo creo que si lo recordamos, tanto la sociedad como los servicios médicos no estábamos tan preparados para esta pandemia que se dio. No se contaba ni con el equipo, ni con estos... No estaba tan desarrollado estas tecnologías. Sí estaba, como ya lo hemos visto, pero gracias o lamentablemente a la pandemia fue que se desarrolló un poco más. Sí, pues que todo era de contacto en ese sentido. Ajá. Y pudiera parecer que no actuó tanto la e-salud dentro de pandemia, ¿no? Pero sí, o sea, podríamos decir que no entró tanto porque prácticamente no podíamos prevenir a los pacientes, a la comunidad, porque para nosotros también era desconocido, ¿no? Pero sí actuó de forma importante. ¿Por qué? En los portales de salud del gobierno, por ejemplo, cuando se empezó a dar este tipo de campañas de promoción, en el que ahí se dio a notar la e-salud, y claro, fue un gran apoyo porque todos en contingencia no nos podíamos ver, no podíamos tener contacto con demás personas, ni siquiera con personal médico a veces. Entonces era muy complicado este aspecto, y la e-salud fue ahí un boom para pandemia, el que todos pudiéramos tener acceso a la información. Sí, pero el problema en esto fue que la baja confiabilidad que teníamos nosotros, o la poca receptividad la credibilidad y receptividad que habíamos tenido con estos temas, hizo que no se impulsara tanto nuestro conocimiento sobre estas enfermedades, y en muchas comunidades donde hubo muchos contagios fue dado es justamente esto, que tuvieron un poco de credibilidad al respecto de este tema. Como ingeniera en sistemas que soy, voy a defender un poco el ámbito informático y la informática de la salud. Entonces, quiero explicarles sobre cómo la transformación digital permitió la creación y ampliación de los continuos servicios de salud a pesar de eso y la pandemia. El tiempo de coordinar los servicios a través de su atención continua para apoyar a la salud de la población, que fue que también tratamos más bien,
el gobierno trató de cubrir hasta a los sectores más vulnerables, que no sé, personas de la montaña o ese tipo de... a la población que no le era tan fácil en ese momento el acceder a ese tipo de servicios o internet o lo que sea. Entonces de ahí viene la digitalización de datos, que esta es la que nos ayuda a almacenar, consultar y manipular la información durante las actividades y procesos de la empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Quiero decir los beneficios que tiene la e-salud, que ya sí que mencionamos como pros y contras, yo sé, pero yo siento que, bueno, más bien, la e-salud ayuda a la reducción de errores manuales. No quita como tal toda la participación del humano, pero sí otras cosas pueden hacer ahí. La red de papeleo también, que puede ser mejor gestionado también gracias a la Big Data. La información acumulativa, única y cronológica. Y ampliar el acceso a la atención médica, que fue lo que mencioné, que para que sea para toda la población, no importa dónde estén. Lo que sí les puedo dar a mis compañeros la razón, a los doctores, es sobre sus deficiencias, que pues puede ser que la información puede estar manipulada de todos lados, como lo dijo el licenciado León, que lastimosamente como se puede reducir tanto el contacto médico-paciente, se quita un poco de la sensibilidad personal que puede tener uno como humano. Y esto, quiero decir que independientemente de todos los avances que tengamos, personalmente pienso que la máquina jamás va a reemplazar al humano. Puede ser un apoyo, pero tienen que estar siempre humanos detrás para que sea funcional. Entonces, siento que otra desventaja muy grande también es que siempre se necesita conexión a internet. Entonces, eso nos limita mucho también, por ejemplo, si se va la luz o que se caiga el internet de alguna instalación de algún hospital o así que lo necesite en ese momento. Aunque los hospitales tienen su propia bueno, como planta energética. eso, o que tengan su planta, en algún momento se puede acabar y no sabemos en cuánto tiempo va a regresar la luz o así. Entonces, para finalizar mi punto de vista sobre la informática, quiero decir que algunas características de la e-salud son pues el registro médico electrónico, la telesalud y el e-learning. Me gustaría tomar la palabra con algo que también me parece muy importante, que la capacidad de conocer más y mejor el cuerpo humano nos permite a prevenir y evitar enfermedades, ya que si nosotros conocemos bien nuestro cuerpo, podemos saber qué es lo que podemos evitar para poder tener así una enfermedad y también evitar costos, ¿no? Y ir a hospitales, consultar con diferentes médicos y todo es evitarlo. Además que nos beneficia a nosotros, para nuestra propia salud. Todo eso tenemos que tomar la iniciativa nosotros para poder tener eso como resultado, tenerlo presente. Claro, a final de cuentas, la salud se basa en prevenir, básicamente. Y el bien común es para uno mismo. Para nosotros. Sí. A mí me gustaría resaltar un tema muy importante que es M de salud. Se conoce como la asistencia asistida por el móvil al uso de dispositivos móviles en la práctica de servicios médicos y sanitarios. Estos dispositivos móviles pueden ser tablets, smartphones y algunos aparatos portátiles para darle seguimiento a pacientes. Esto a nosotros como doctores nos beneficia, ya que de manera un poco más personalizada como asistencia para pacientes, ya nosotros podemos, por así decirlo, si nuestro paciente está en otra ciudad o en otro estado, gracias a estos dispositivos móviles nosotros podemos brindar esa asistencia. Ya no sería tan ¿cómo lo puedo decir? Presencial, de manera presencial, sino a la distancia, gracias a estos dispositivos. La evolución de los teléfonos inteligentes nos posibilita que puedan convertirse fácilmente en accesorios y, por ejemplo, también las apps como herramientas médicas, como el glucómetro, tensiómetro o secuenciador de ADN. Estos son algunos de los aparatos que creo yo que más resaltan gracias a esa tecnología.
Retomando un poco acerca de la salud, nos faltó un tema acerca del paciente, en el cual en esta influye mucho la autonomía del paciente. Cómo tomas medicamento, qué tipo de fuente se toma también. Está el pasivo, el activo y el apoderado. El pasivo es aquel que no toma su medicamento, en el cual ya sea porque quizá envió en una fuente que ese medicamento quizá no le pueda servir, ya que otra persona quizás se lo dijo y él se lo creyó. El activo podría ser la persona que sí toma su medicamento pero no lo termina, y eso influye mucho en su salud, en su que se puede mejorar o no, puede hasta perjudicarle. Y el empoderado, como sabemos, es el paciente que sí toma su medicamento, lo sigue y lo termina. Esto puede afectar y ayudarle a su salud. Esto es una buena herramienta que los pacientes deben de saber a qué fuente deben de acudir y qué es lo que deben de creer. En el activo también podía incluir al que sí le importa su salud, ¿no? Al que está como al pendiente, le interesa como su cuidado y le pone interés en quererse mejorar y todo eso. Sí, pero el activo más que nada es como, sí le da importancia, pero no lo termina. Y ese pues también podría afectarle a él. Ya sea porque se le olvidó, porque no tuvo tiempo, porque trabaja, porque Ya me siento bien. lo más común es el ya me siento bien, ya no necesito el medicamento y lo dejan por un O tiempo. aparentemente ya no. Y ya cuando otra vez vuelven a sentirse mal, lo vuelven a retomar, pero que ya no tiene el mismo beneficio y ya no le ayuda tanto. En conclusión, me gustaría hablar sobre la experiencia que tuvimos nosotros como doctores. Reconocer un poco más este tema, darle un poco más de Visibilidad. de importancia y de valor, darle su reconocimiento, porque sí fue de gran ayuda ante esta problemática que fue la pandemia. Sí fue de muy ayuda tanto para nosotros como doctores, evitar un contagio y darle una buena atención a los pacientes, ustedes como pacientes. Bueno, pues mi conclusión sería que poco a poco vamos evolucionando todas nuestras tecnologías y vamos tomando en cuenta las nuevas problemáticas que pueden llegar a surgir en el día a día, porque al tener más tecnología también podemos tener más problemas al respecto de esta. Entonces, viene siendo el punto de investigar más para poder conocer más. Mi conclusión es que las TICs han evolucionado a lo largo del tiempo y es algo que la tecnología ya la vamos a tener en todos los aspectos de nuestra vida, pero que podemos utilizarla como método de enseñanza o de aprendizaje, que esta tiene tanto límites como peligros, como mencionó mi compañero, y que puede ser objeto, medio y apoyo para el aprendizaje. No hay que verlo como algo malo del todo, pero sí saber que toda esa tecnología va a tener un límite. Y siempre tiene que ser la intervención humana. Bueno, mi conclusión es que la e-salud es muy importante y resaltó más en la época de la pandemia. No es que no haya, como ya se había mencionado, no es que no haya existido, simplemente es que no era tan conocida. Y ya con lo que pasó, se dio a conocer un poquito más. Y esto es una herramienta fundamental para la capacitación y motivación de los pacientes. También que es muy importante que cuidemos también nosotros nuestra salud, que tengamos como esa iniciativa de cuidarlas y no confiarnos tanto en las páginas, blogs, que no sean confiables o que se puedan editar fácilmente por otras personas, ya que en lugar de mejorar para que podamos estar bien en la salud, nos puede perjudicar y traer consecuencias más graves. Y bueno, para mí la importancia de la salud es más que nada reafirmar que las tecnologías, como ya lo mencionaron también, van evolucionando día tras día y claro que van a ser una herramienta de apoyo para todo, no nada más el personal de la salud, pero en este caso enfocándonos van a ser una gran herramienta de apoyo, pero no nos debemos de olvidar, como dijo la ingeniera Rebeca, no nos debemos de olvidar de que en algún punto va a tener cierta limitante
Y nosotros como personal de salud también tenemos que tener todos esos conocimientos que a veces nos facilitan este tipo de herramientas o este tipo de tecnologías, ¿sí? Y saber que no es información mala, que tal vez puede ser mal aplicada, pero que es para nuestra ayuda y beneficio de nosotros y de nuestros pacientes, a final de cuentas. Mi conclusión es que las tecnologías nos han ayudado mucho a lo largo de los años. Siempre han existido, pero en la pandemia se desarrolló un poquito más. Y al igual que la de salud, nos trae muchas ventajas y desventajas, pero esperemos que con el tiempo el sistema político pueda invertir más, que le tome más importancia, ya que hay personas que no pueden tener cerca una clínica o un hospital y podemos ayudarles a esas personas y hacer la diferencia, que nos importen las personas, que realmente tomemos ese lado humano, que podamos ver por ellas, ya que también las tecnologías es algo que no tiene, pero nosotros sí, y es algo en lo que nos diferencia y en lo que nos hace mejores. Y sé que con esto de la e-salud y las tecnologías podemos mejorar, podemos en un futuro ser un país de primer mundo como los que ya conocemos. Y con esto nos despedimos. Gracias a todos por su atención y por estar aquí presentes con nosotros en esta pequeña entrevista, podcast y discusión entre todos nosotros. Hasta la próxima. Bye. Cheers. Hola, buenos días, tardes o... No, sí, espérate, se me fue. Es que iba a decir buenos días, tardes. No olviden seguirnos en YouTube.